siempre en estado de resistencia diciendo, oye, yo soy tu copresente, ¿no? Tengo otra forma de vida, que no tiene que ser igual a la tuya, tengo otra cultura, otra manera de vivir, ¿no? Y no por eso soy retrasado, estoy atrasado, soy primitivo. Entonces, el movimiento de pueblos indígenas es lo que quiere que se respete la diversidad cultural. El movimiento de pueblos indígenas desde sus inicios demanda el carácter universal de los derechos humanos. Los derechos humanos no son universales y ese es el gran problema, que se ha querido imponer algo que surge en Occidente a un contexto cultural completamente diferente. Los derechos humanos no son universales porque si decimos que son universales estamos haciendo varias cosas. La primera, estamos invisibilizando que en la sociedad existen jerarquías, personas que tienen diferente jerarquía, personas que tienen diferente acceso a recursos, ¿no? Entonces, los derechos humanos no son universales, porque a mí de qué me sirve tener libertad si no tengo las condiciones mínimas para poder ejercer mi libertad. Entonces, lo que yo quiero es igualdad, no lo que quiero libertad. Cuando lo que te dan los derechos humanos es primero libertad y luego vamos a ver si podemos conseguir la igualdad, ¿no? Los derechos humanos no son universales, o la universalidad lo que hace es que está invisibilizando también las diferentes necesidades y los anhelos de los diferentes grupos sociales que se constituyen como personas o como colectivos desde un lugar diferente a Occidente. También, si decimos que los derechos humanos son universales, a mí me encanta que esta frase de todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Es como el máximo de los derechos humanos. Pero entonces tenemos que hacer una distinción, ¿no? Una distinción sobre esta frase. No es lo mismo lo empírico, lo práctico, es decir, el tener efectivamente los derechos a lo normativo, lo aspiracional, que es lo que deberíamos tener. Entonces tenemos que tener cuidado porque el derecho no se puede quedar en lo aspiracional. El derecho no puede ser nada más un papel de buenas intenciones. Y también la propia generalidad de los derechos humanos, que no parten de realidades contextualizadas, ¿no?, desde abajo, hace que se vuelva una serie de principios vacíos, demagógicos, que cualquier político puede, por no decir nombres, cualquier político puede decir, ¿no?, en una conferencia o un discurso. Bueno, entonces miren, rápidamente, el movimiento de pueblos. El movimiento de pueblos a nivel global, porque el movimiento de pueblos siempre ha existido. En 1923, el jefe Cayuga, el norteamericano, se entera de que va a haber una conferencia en la Sociedad de Naciones en ese entonces, en Ginebra. Y dice, bueno, si van a ir los representantes de los estados, pues dice, pues yo soy un representante de una nación indígena, en Estados Unidos son naciones indígenas, ¿no? Y él va a Ginebra. ¿Y qué creen? Pues no lo dejan pasar. Dicen, no, pues tú no eres representante. Yo soy representante porque vengo de una república democrática y tú eres un pueblo indígena, así que regresa de tu casa. Y no lo dejan entrar. Pero este primer momento, digamos que fue como el momento que encendió la chispa para un movimiento más global de pueblos indígenas. Entre 1957 y 1989 se hace todo un proceso a nivel internacional articulado de pueblos indígenas, inclusive América estaba también, para lograr lo que sería el convenio 169 de la OIT, en donde se establece la consulta, la participación, la no discriminación. Sin embargo, el convenio solamente habla de pueblos en general. O sea, no aborda los derechos específicos de las abuelas, de los abuelos, de las juventudes indígenas, ¿no?, de las mujeres. Lo que sí va a abordar de manera más específica la declaración de pueblos. Siguiente, por favor. Ok, esta me gusta también. Luego se hizo una conferencia de organizaciones no gubernamentales sobre discriminación hacia los pueblos indígenas. Organizaciones no indígenas hablando, ¿no? Y vamos a ver cómo está la discriminación para los pueblos indígenas. Entonces se enteran los pueblos indígenas que ya estaban articulados, intentan ir. ¿Y qué creen? O sea, se quedan así las organizaciones y dicen, pues vinieron los indígenas, pero ellos ¿qué van a hablar? Güey, pues están hablando de los pueblos indígenas, que sean los mismos pueblos indígenas que se escuchen sus voces. Eso no quiere decir que no se tengan que articular con otras organizaciones, eso también es importante, pero hay que escuchar a las voces que están reclamando los derechos, a los que son sujetos
ejemplares, porque entonces nuevamente caemos en los no occidentales van a venir y van a proteger y ayudar al pobre indígena porque y nuevamente nos vamos a la línea abismal, porque es incapaz, porque mira, es un salvaje, porque le falta llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, a ver, y ya luego, bueno, lo más reciente es la Declaración de las Naciones de los Derechos Indígenas. Imagínense, 2004, declaración, cuando derechos de las mujeres, otras declaraciones de derechos, tortura, se dieron desde muchísimo antes. Vean el trabajo que ha costado que se pueda apenas tener una declaración que no es vinculante. Hace unas semanas se llevó a cabo en Nueva York lo que se llama la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y se estaba hablando justamente de cómo se va a implementar esta declaración, pero no se está hablando de crear un instrumento que contenga todos los estándares de la declaración para que sea vinculante. Y bueno, ¿qué debemos entender por interculturalidad? Una sociedad tiene que ser intercultural, el sistema jurídico nada más, le reconozco a los pueblos indígenas su sistema jurídico, o lo intercultural solo tiene que ver con lo indígena y no tiene que ver con nosotros, ¿no? Dejar que los indígenas hablen su lengua, vistan sus ropas, celebren sus fiestas, ¿ok? Entonces a mí me gusta mucho una frase que dice Boaventura de Sousa Santos: no puede haber justicia social si no hay justicia cognitiva social. ¿Qué quiere decir esto de justicia cognitiva social? Que tenemos que aprender a mirar los que nos han dicho que no existen. Tenemos que aprender a valorar esos conocimientos que se yacen del otro lado de la línea. Y solamente con esa mirada y escuchando al otro podríamos tener una justicia social. Ok, entonces yo siempre digo que la interculturalidad, más allá de lo que puedan decir los antropólogos, que esto justo se lo aprendí a la doctora Mirna Cunningham, una mezquita de Nicaragua, luchadora de los derechos de los pueblos indígenas. La interculturalidad es un camino de 2 vías, así tenemos que verlo. Supongamos que acá está lo occidental y acá está la cultura indígena, los pueblos indígenas y sus demandas. Entonces, es un camino donde tiene que haber cruces, donde tiene que haber modificaciones de estructuras, donde tiene que haber transmisiones de poder. Si no hay esto en una ley, no va a ser intercultural, va a ser culturalista, va a reconocer lo folclórico, o bueno, voy a acabar esto sí, pero esto no, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y justamente bajo esta mirada vamos a analizar, no vamos a analizar, porque analizar suena como que nos vamos a tardar mucho, pero vamos a tocar algunos puntos de la ley del sistema de justicia maya. Miren, esta ley es nueva, relativamente, mayo del 2014. Si quieres puedes, sí. Su antecedente es la Ley de Protección de la Cultura Maya en 2011. Sin embargo, esta ley de la cultura maya no establecía competencias, no establecía con claridad las jurisdicciones, ¿no? Ni atribuciones, ni cuáles iban a ser los procedimientos para que los indígenas se pudieran usar su sistema, ¿no? Entonces, el objeto de la ley, según la exposición de motivos, es crear una legislación apropiada para que los miembros de comunidades puedan resolver sus conflictos. Esta ley, es importante también decirlo, fue creada a iniciativa del gobernador, actual gobernador, que es Guillermo Zapata Bello. Entonces, ¿qué es lo que vamos algunos puntos que vamos a abordar de esta ley? Lo siguiente. Miren, y vamos a saberlos todos para que no me tarde más. Vamos a preguntarnos si se realizó la participación o se consultó al pueblo maya para la elaboración de esta ley. Vamos a preguntarnos cuál es el lenguaje que utiliza la ley, ¿no? Y vamos a para eso analizar todos los párrafos de la exposición de motivos. Vamos a ver si esta ley está reconociendo derechos individuales, porque los derechos humanos están bajo esta concepción, o realmente se están reconociendo derechos colectivos, ¿no? En un cruce intercultural de estructuras de poder. Y también, a ver, ok, si es intercultural o no. Y por último, ¿cuál es la función del Intimaya? Porque el Intimaya tiene una función un poco extraña, y espero que nadie sea del Intimaya. Bueno, entonces miren, participación y consulta. La siguiente, por favor. De la exposición de motivos no se hace referencia, a que se haya establecido un mecanismo de consulta. Esto es muy peligroso, porque si los pueblos y las comunidades indígenas no participan, entonces la ley va a estar bajo la estricta sospecha de ser un mecanismo más de control o mala regulación de la
contacto y además no cumple ni siquiera con los estándares mínimos, porque son estándares mínimos, no altos, mínimos del artículo 3, 18, 27 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas y tampoco cumple con los 2 y el 6 del Convenio 169 de la ONU. La siguiente, por favor. El lenguaje. ¿Qué lenguaje se utiliza? La siguiente. Ay, no, la del lenguaje. ¿Por qué es importante analizar el lenguaje? Miren, el lenguaje es la expresión de los pensamientos, de los razonamientos, de los juicios de valor. Cuando uno habla, vocea la cultura, como dirían por allá. Entonces es importante mirar desde qué perspectiva se están reconociendo derechos. Entonces miren, aquí hay 3 párrafos que igual solo tocamos uno, pero miren, las dificultades provenientes de su es un párrafo de exposición de motivos. Las dificultades provenientes de su marginación histórica de carácter económico, político, social, originadas por la falta de pertenencia cultural y cultural de las leyes. Miren, es muy complicado porque cuando dicen de su marginación histórica, lo que están haciendo es que le están atribuyendo a la característica indígena o a la característica pueblo indígena como natural o como propia la marginación. Y se está invisibilizando que esta situación de marginación no es propia de su indígena, sino es responsabilidad de la falta de garantías y mecanismos que no ha establecido este gobierno y algunos otros, ¿no? Entonces está invisibilizando esta responsabilidad del Estado y se le está atribuyendo a los pueblos indígenas. También, bueno, las 2 siguientes van en el mismo sentido. Se dice que lo que está perjudicando a los pueblos indígenas es la inaccesibilidad de los procedimientos jurídicos. Pero, si esto es un problema, no tendría por qué estar plasmado en esta ley, porque si esto es un problema, tendría que reestructurarse todo el sistema de justicia estatal para poder garantizar a los pueblos indígenas su real acceso al recurso rápido, sencillo e idóneo. Con esto no quiero decir que quiero que todos los asuntos se ventilen en el ámbito estatal, pero el ámbito estatal no tiene que garantizar el acceso a los indígenas a esto. Porque de lo contrario podría ser o podría parecer que en un acto neoliberal en donde el Estado está acostumbrado a dejar de todos los particulares, este acto de regular la justicia también es como que los indígenas se regulen a sí mismos en sus asuntos internos y solamente entre ellos y que no salgan de lo comunitario. Pero no estoy sentando las bases para modificar estos problemas. Y bueno, los derechos colectivos. La siguiente, por favor. No se están garantizando los derechos colectivos. Todo el lenguaje que se utiliza es un lenguaje en el que se está garantizando, a ver si me cachan de nada, en el que se está garantizando el derecho individual de la persona indígena, el derecho individual del maya, para poder regularse por un sistema, ¿no?, de, como le llaman, usos y costumbres, no me gusta que le llamen así, del sistema normativo, aunque tengan diferentes grados de realización, sigue siendo un sistema normativo. Entonces, pero no están regulando al sistema normativo, o sea, le están dando derecho a la persona individual para que vaya con el juez maya y resuelva su conflicto frente a otra persona maya. Pero en sí, al sistema jurídico no le están dando personalidad, no le están reconociendo como colectivo frente a otras comunidades en las que también pudieran haber conflictos o frente al Estado. ¿Cómo queda una resolución de un juez maya frente a un conflicto, ¿no?, con otro juzgado? No te dice nada al respecto. Entonces se están regulando derechos individuales para acceder a un sistema colectivo, pero no se está reconociendo el sistema colectivo. Por tanto, no puede haber interculturalidad, ¿no? Ni siquiera existen modificaciones, ni mención de modificaciones dentro de la estructura del Poder Judicial. Estamos hablando de interculturalidad y de reconocimiento de derechos, modifica el Poder Judicial, ¿no? Y de manera horizontal vamos a ver cómo nos vamos acomodando. Yo sistema, ¿no?, maya, y tu sistema de justicia estatal. Y eso es un problema, porque esta palabra me dice, porque siempre en lo público se desdibuja lo colectivo.
relegando los asuntos y cuestiones mayas únicamente al ámbito comunitario. La ley del sistema de justicia maya no es este camino de dos vías porque no hay modificaciones de poder estatal, porque no hay transferencias de poder, ¿no? Una de las principales demandas es la autodeterminación indígena. Si yo tengo autodeterminación indígena, voy a tener autonomía. Si yo tengo autonomía, puedo decidir qué tipo de justicia quiero, qué tipo de educación quiero, qué tipo de salud quiero. Claro, en un marco normativo eso no significa que voy a separar el Estado, como muchos también lo han malinterpretado. Entonces, miren, por último, la participación del INDEMAYA me parece un poco peligrosa, porque el INDEMAYA va a prestar asesoría técnica a los jueces mayas para la elección de jueces mayas. Pero si es una elección de jueces mayas, en todo caso, el que tendría que estar brindando y facilitando el proceso, facilitando el proceso, sería el Instituto Electoral. Entonces no entiendo por qué le ponen el INDEMAYA cuando en la ley antigua sí estaba el Instituto Electoral. Y eso no se menciona ni se dice nada de eso en la justificación, en la exposición de motivos. Entonces, eso es peligroso porque entonces los tintes políticos pueden empezar a intrometerse en sistemas comunitarios y comenzar a romper el tejido social y utilizar, como históricamente se ha utilizado, un sistema, ¿no? Para tintes partidistas. Que es lo que pongo aquí, el peligro, ¿no? Y bueno, por último, ¿cuáles son las posibles soluciones? A mí lo que me encanta de la aventura es que no te da una solución, porque dar una solución de cómo vamos a ir y qué es lo que nos va a dar la felicidad, lo daba el modernismo y no funcionó. El modernismo nos decía, a mayor industrialización, empresas, mayor eficiencia, todos vamos a ser felices, vamos a lograr un bienestar material. Pero eso, en estadísticas de la CEPAL, lo podemos ver claramente, ¿no? La geografía del hambre ha crecido mucho más en la medida que ha habido mayor industrialización. Entonces, esto de que a mayor industrialización, mayor trabajo, es una falacia completamente del modernismo, que no está dando resultados. Y bueno, las posibles soluciones es que aprendamos a vivir en un mundo de diversidades, que eliminemos nuestros propios racismos, porque todos lo tenemos, eliminando diversos estereotipos de lo que creemos que es un indígena y de lo que creemos que no es un indígena. A mí, y tengo una compañera que está siempre en espacios internacionales, ¿no? Y entonces una vez estábamos con las feministas y estábamos así como tuiteando y posteando todo lo que sucedía. Y viene un compañero de Yucatán y me dice, colega, ¿cómo estás? ¿No? Y yo así como que ahora sí me hablas, ¿verdad? Pero cuando nos vemos en nuestro espacio no me hablas. Y vi a mi compañera con su iPad, ¿no? Y su traje ya es zapoteca. Entonces su traje y dice, ¡ay, mira, indígena con tecnología! Y pues, le toca la foto. En un espacio de la ONU, otra secretaria de los Exteriores, fuimos para hablar con unas personas y se nos acerca un señor y dice, ¿y ustedes por qué están vestidas así? Decimos, pues porque este es nuestro traje, ¿no? Pero allá en Oaxaca y Yucatán ya llegó la civilización, ¿no? Funcionario del gobierno federal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos racismos, ¿no? Pues sí es una indígena, pero que tenga que tener un iPad, que tenga que tener un celular, que tenga que tener unos lentes de sol, también es una persona. Y no porque sea indígena va a estar excluido y relegado de la modernidad, porque también interculturalidad, tomo lo bueno de ti, pero me quedo con lo bueno de mí, ¿no? Entonces, por último, esta parte me gusta mucho. Tenemos como estudiantes de Derecho, como maestros de Derecho y como universidades, tenemos que recuperar la dignidad del derecho que parece que ya está perdida. ¿Qué es esto de recuperar la dignidad del derecho? Es entender al derecho no solamente como una serie de reglas, sino es entender al derecho como un espacio público que sirva para encauzar las demandas y reivindicaciones sociales. La dignidad del hombre no tiene que ser vista nada más en términos individualistas, sino que hay otras cosas que le dan dignidad a otras culturas. En el caso de los pueblos indígenas, parte de lo que les da dignidad es el reconocimiento de su colectividad, que implica el reconocimiento del territorio, autodeterminación y propia forma de vida. Es todo. Gracias.